En este video os mostraremos por fin nuestro último prototipo. Un generador eléctrico monofásico autosustentado mediante tecnología magnética patentada. El Liberty Engine 5.0. Quédate hasta el final para entender cómo funciona este generador. Para este nuevo prototipo necesitamos dos motores eléctricos trifásicos. Elegimos estos dos motores porque tienen las mismas características. Este motor lo utilizaremos más adelante. Estos motores trifásicos pueden funcionar a 220 o 380 voltios y una potencia de 1,5 kilovatios. Comenzaremos desmontando completamente este motor porque lo vamos a transformar en un alternador de alta eficiencia. Primero quitaremos la tapa trasera y retiramos las aspas. Ahora quitamos todos los pernos que cierran la estructura. Dándole unos pequeños golpes conseguimos extraer el rotor junto con la tapa trasera. Tenemos que extraer estos dos rodamientos. Para ello pondremos un perno en la rosca de uno de los extremos del eje para no estropearla al utilizar el extractor de rodamientos. Con esta herramienta es muy sencillo extraer cualquier tipo de rodamiento. Tenéis el enlace en la descripción. Repetimos el proceso con el otro rodamiento. En el torno disminuiremos 1 milímetro el diámetro del rotor. Después lo colocamos en el plato divisor de la fresadora para hacer 12 ranuras equidistantes alrededor del rotor. Cada ranura mide 19 milímetros de ancho y 4 milímetros y medio de profundo. Rebajamos de nuevo en el torno un poco los extremos. Y así es como ha quedado el mecanizado. Aquí tenemos 12 láminas adhesivas fabricadas con una aleación especial, compuesta principalmente por plata y aluminio, Argalium alfa. Hemos descubierto que de esta manera, nuestros prototipos funcionan igualmente, pero hemos reducido muchísimo el coste de fabricación al no tener que fabricar todo el rotor con este material tan caro y difícil de desarrollar. Colocaremos una lámina en cada ranura. De esta manera, todo el rotor adquiere las propiedades del Argalium alfa. Aquí tenemos los imanes de neodimio que pegaremos en cada una de las ranuras del rotor. Con este comprobador de polos magnéticos, identificaremos la cara norte y sur de cada imán. Clasificamos los imanes para no confundirnos al colocarlos en el rotor. Deberemos pegarlos con adhesivo de cianocrilato. Cuidado con los ojos. Estos imanes son de neodimio N52 y miden 40 por 19 por 4,5 milímetros. Están hechos a medida para poder encajar 2 imanes por ranura. Colocamos los imanes con polaridad norte en ranuras alternas. Ya los tenemos colocados. Ahora seguiremos con los imanes de polaridad sur y los pondremos en las ranuras que quedan libres alrededor del rotor. El proceso es el mismo, 2 imanes en cada ranura.
Ya tenemos nuestro rotor magnetizado y potenciado. Gracias a las láminas de argalium, eliminaremos el frenado magnético. Revisamos que la polaridad de cada imán es correcta y seguimos con el proceso de fabricación. Vamos a cubrir los imanes con una capa de resina epoxi para darle más resistencia. Para ello vamos a crear un recipiente hermético alrededor del rotor. Añadimos unas gotas de adhesivo. Pegamos una pequeña plancha de policarbonato. Ponemos el eje sobre el rodamiento para que gire libremente en posición vertical. Sellamos con silicona transparente para que no haya filtraciones de epoxi. Ahora recortaremos este envase de Coca-Cola para crear un recipiente cilíndrico. Utilizaremos solo este trozo, que pegaremos también con silicona. Debe quedar bien centrado con respecto al rotor para que el epoxi cubra correctamente todos los imanes. Lo dejamos secar 24 horas antes de rellenar con la resina epoxi. Ya seco y perfectamente pegado, preparamos la mezcla de resina. La resina epoxi consta de dos componentes. Añadimos 150 gramos del componente A o base y 70 gramos del componente B o catalizador. Cuando se mezclan bien, ocurre una reacción química llamada curado que convierte la mezcla líquida en un material sólido, rígido y muy resistente. Vertemos con cuidado en el recipiente que hemos preparado y lo dejamos secar 24 horas. Al día siguiente la resina está endurecida. Quitamos el envase. Lo cortamos sin miedo. El epoxi es muy resistente. Ya tenemos casi terminado el corazón de nuestro generador autosustentado. Vamos a mecanizar la superficie en el torno hasta que su diámetro exterior sea 89 milímetros. Además, así el rotor quedará perfectamente equilibrado. El equilibrado es muy importante. Reduce vibraciones y ruidos, aumentando la eficiencia de nuestro Liberty Engine 5.0. Ya tenemos el rotor equilibrado y con el diámetro necesario para alojarlo dentro del motor. Ponemos de nuevo uno de los rodamientos e introducimos el rotor dentro de la carcasa. Continuamos ensamblando las tapas de la carcasa. Y volvemos a unirlas con los pernos. Con estas modificaciones hemos convertido un motor trifásico en un alternador de alta eficiencia que será capaz de generar hasta 10 kilovatios de potencia. Al haber eliminado el frenado magnético y las corrientes de Foucault, también hemos eliminado el calentamiento que se produce al generar energía eléctrica. Volvemos a introducir las aspas en su eje. Si no conoces las versiones anteriores del Liberty Engine, te invitamos a descubrirlas en los enlaces de la descripción. Ahora abrimos la caja de conexiones del alternador. Antes de nada, quitamos estas planchitas de cobre para comprobar dónde está cada bobina del estator. Para comprobarlo, utilizaremos un multímetro digital. Ponemos el selector en continuidad. Al unir los dos bornes, suena un pitido. Comprobamos dónde están las bobinas. Entre ambos extremos de cada una debe sonar el pitido. Entre estos extremos hay una bobina interna.
Entre estos dos extremos está la segunda bobina. Y entre estos dos extremos está la tercera bobina. Para que el generador sea lo más eficiente posible y saque el máximo voltaje, unimos las tres bobinas en serie. Así obtenemos una salida de corriente monofásica. Unimos este punto con este mediante una planchita de cobre y este borne con este mediante otra planchita. Los dos extremos que quedan serán la salida de corriente monofásica. Ya tenemos las conexiones y aquí está la salida de corriente alterna. Vamos a comprobar el voltaje que puede generar nuestro alternador. Comprobaremos el voltaje poniendo el selector de nuestro multímetro en voltímetro de corriente alterna. Colocamos las pinzas del multímetro en los bornes de salida. Colocaremos un perno Allen en el eje del alternador para accionarlo con un taladro de batería. A 1600 revoluciones por minuto, nos entrega una tensión de 255 voltios de corriente alterna. Perfecto. Quitamos el voltímetro y para una segunda prueba, conectamos esta lámpara para ver qué tal se ilumina. Maravilloso. Funciona como esperábamos. Comenzamos a cortar perfiles de hierro para fabricar la estructura de nuestro Liberty Engine 5.0. Cortaremos 4 perfiles con ángulo en 45 grados para crear una estructura rectangular y lo soldamos. Cortamos 4 piezas de hierro que servirán para fijar el motor y el alternador. Y otro perfil para dar rigidez al bastidor. En estas piezas hacemos agujeros para fijar el motor y colisos para ajustar el alternador. Estos 4 perfiles serán las patas, pero antes soldamos unas piezas con agujero roscado para colocar patas de goma que evitarán vibraciones. Este trabajo requiere un soldador experimentado para evitar deformaciones por el calor. Tenemos el bastidor terminado. Este es el motor eléctrico que apartamos al principio. Lo primero es conectar un condensador de 70 microfaradios para convertirlo en monofásico y añadir el cable de alimentación. Fíjense en cómo están conectadas las 3 planchitas de cobre del motor. Con esta conexión en triángulo, el motor funcionará a 220 voltios. Gracias al condensador entre 2 fases y la corriente monofásica entre esas fases, el condensador simula la tercera fase, convirtiendo el motor trifásico en monofásico. Lo probamos y funciona perfectamente. Para acoplar el condensador, hacemos unos agujeros en las aletas del motor.
Vamos a preparar ahora las tomas de corriente. Marcamos todos los agujeros para fijar los elementos a la estructura. Recuerda suscribirte y dejarnos un like. Esto nos ayuda mucho. Roscamos todos los agujeros a métrica 4. Esta es la caja que vamos a utilizar para realizar todas las conexiones eléctricas. Haremos 3 agujeros para poner unos prensaestopas. Ponemos 4 patas de goma enroscadas en estos agujeros. Vamos a fijar la caja de conexiones. Ponemos los prensaestopas. Los prensaestopas sirven para asegurar y sellar la entrada de los cables eléctricos. Continuamos fijando las 2 bases de enchufes. Y ahora pelamos los extremos para descubrir los cables que tienen en su interior. Uniremos los cables del mismo color. Para ello utilizamos unas punteras eléctricas. Ahora introducimos otro cable en la caja que más adelante conectaremos a la salida del alternador. Mediante una regleta de conexiones terminamos de unir todos los cables del mismo color. Ahora situamos el alternador especial sobre el bastidor. Y lo aseguramos con 4 pernos y 4 tuercas sin apretarlas del todo. Así podremos ajustarlo más adelante. Al otro lado colocamos el motor eléctrico trifásico que hemos modificado para que funcione como monofásico. Apretamos los pernos fuertemente. Vamos a conectar los cables del condensador y de la toma de corriente. También conectamos el cable de toma de tierra. En estos 2 bornes hemos conectado el condensador. Y entre estos 2 bornes hemos conectado la toma de corriente. Cerramos la caja eléctrica del motor.
y conectamos el cable de alimentación a una de las bases de enchufe. Y por último, conectamos la salida del alternador a este cable que previamente hemos conectado en la caja de conexiones eléctricas. Ya tenemos todas las conexiones eléctricas hechas. Cerramos la caja para evitar descargas eléctricas mientras manipulamos el generador. Aquí tenemos las dos poleas. Cada polea tiene un disco de inercia de 8 kilos. Eso mantendrá más estable el movimiento. Unimos ambas poleas mediante una correa de transmisión tipo PJ600. Desplazamos el alternador para tensar la correa de transmisión. Y apretamos fuertemente los 4 pernos. Ahora colocamos este perno con cabeza Allen en el eje del alternador. Y nuestro Liberty Engine ya está preparado para comenzar las pruebas. Vamos a hacer una prueba de funcionamiento completa del Liberty 5.0. Primero activamos las dos tomas de enchufes. Y ahora con este taladro de batería iniciemos el movimiento del alternador. En todo momento podéis ver las dos tomas sin cortes ni edición. El sistema se mantiene muy estable. Ahora con el voltímetro vamos a medir el voltaje que genera nuestro alternador, girando a 1400 revoluciones por minuto. Tomamos la medición entre el cable azul y el marrón. Tenemos un voltaje aproximado de 225 voltios. Esto es alucinante. Siempre nos fascinan las capacidades de amplificación energética del argalium alfa. Por desgracia, los creadores de esta tecnología impiden que se conozca y se comercialice. No crean que al cabo de unos minutos este generador se detendrá. Vamos a conectar esta lámpara para aumentar el consumo eléctrico. Así verán que el generador se mantiene estable. Este sería un buen momento para dar un pulgar arriba y dejar un comentario. Los leemos todos. Además, ahora también vamos a conectar esta amoladora angular de 800 vatios. Debemos tener cuidado para que la máquina no atrape el cable. Podemos trabajar con la amoladora sin problemas.
Si quieres que hagamos otro vídeo con una prueba de potencia más exhaustiva, déjalo en los comentarios. ¿Cómo funciona el Liberty Engine 5.0? A través de un movimiento inicial en el eje del alternador, este comienza a generar energía. ¡Mierda! ¡Mi mano! Habíamos dejado las aspas al descubierto para que vieran que no hay baterías ocultas. Bueno, como decíamos, con la taladradora de batería hacemos girar el eje del alternador a 1400 revoluciones por minuto. A esa velocidad, nuestro alternador genera 225 voltios que son inyectados a ambas tomas de enchufes. El motor a su vez se alimenta de una de las tomas de enchufes. Por lo tanto, inmediatamente este se pone en marcha y a través de la correa de transmisión obliga al alternador a seguir girando. Y así el alternador continúa inyectando corriente a las tomas de enchufes, cerrando el bucle. Esto se denomina sistema de retroalimentación electromecánica. Y gracias a la alta eficiencia energética de 666% de nuestro alternador modificado, este sistema puede permanecer en funcionamiento indefinidamente. Hemos grabado el generador desde varios ángulos para que podáis ver que no hay cables ocultos en ningún sitio. Este generador eléctrico es muy similar a nuestro Liberty Engine 1.0. Podéis ver el vídeo en nuestro canal. Para detener la máquina, simplemente debemos cortar el flujo de corriente hacia el motor. Lo hacemos apagando este interruptor. Cuando baja la velocidad del alternador, podemos observar cómo se apaga la luz del otro interruptor. Y el Liberty Engine se detiene. Recuerden que nuestros prototipos no están a la venta. Tengan cuidado con los estafadores. Comparte este vídeo y únete a la revolución energética.